vamos a ver lo que es el significado de la iglesia, vamos a ver el objetivo, vamos a ver y vamos a comparar lo que es la iglesia local con la iglesia universal y vamos a identificar a la iglesia del Nuevo Testamento con la iglesia actual. ¿Será que realmente nosotros como creyentes de nuestro Señor Jesucristo estamos cumpliendo con esa misión que Él nos ha encomendado? Vamos a hablar acerca de lo que es la edificación del pueblo de Cristo y cómo nosotros como creyentes pertenecemos a ese cuerpo. Y sabemos nosotros ya que Cristo es la cabeza y cómo es que funciona el ministerio de nosotros. Así que vamos a orar. Yo quisiera pedirle a nuestra hermana Yolanda, ya que yo también me he conectado a las clases de hermenéutica del hermano Joel y ahí está nuestra hermanita Yolanda siempre activa. Hermana, si me hace el favor de orar, por favor, para empezar Amén. esta clase. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos. Venimos delante de tu presencia dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, alabanza, pidiéndote que tú perdones nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, cada día más a hacer tu voluntad. Gracias. Te presento al Maestro de esta noche, Padre, para que tú lo uses con poder para tu gloria. Danos sabiduría, Gracias, entendimiento Señor. y retentiva de tu palabra para que podamos ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús, tu Hijo Santo, te lo pido dándote gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanita Yolanda. Pues Amén. hermano, mi nombre es Uciel Padilla. Yo radico aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Yo actualmente estoy cursando la Universidad Pentecostal de Global University. Yo me congrego aquí mismo en la iglesia misionera Ebenezer, donde pastorea mi pastor Oscar Campo. Así que nos sometemos a las autoridades, no andamos como canguros, ¿verdad? Entonces, hermano, él sabe que estamos aquí impartiendo clases para poder edificar al pueblo de Cristo. Así que, bien, vamos a empezar. Gloria sea el nombre del Señor para poder avanzar con esto. Bien, voy a compartir pantalla. Vamos a seguir lo que es el mismo método que el hermano Joel tiene para que usted no se sienta un poquito raro, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Yo soy casi medio malo para la tecnología siendo joven. No sé si me pueden ayudar y si se ve la pantalla compartida de lo que es el material. Sí, hermano, Sí se ve, se ¿verdad? ve. Perfecto. Vamos a iniciar con lo que es el significado de la iglesia. Esta es la lección número 9. Y dice el libro de texto que la iglesia es una parte esencial de la vida del cristiano. Hablamos nosotros muchas de las veces de ir o de pertenecer a una iglesia o fundar una iglesia y eso nosotros lo escuchamos muchas de las veces, ¿verdad? O a veces nosotros tenemos ese concepto de que al invitar o al nosotros ir a evangelizar a las calles, lo primero que le decimos a una persona es: "Hey, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia". Pero ¿qué en realidad dice la Biblia correspondiente al significado de la iglesia? El libro de texto nos dice que la iglesia es una parte tan común en la vida de los cristianos que muchas de las veces nunca han estudiado lo que la Biblia dice acerca de esto. Y en esta lección regresaremos a lo básico mientras buscamos el significado bíblico para el término iglesia. Bien, miramos qué es la iglesia, cómo empezó y cómo llegamos a ser miembros de ella. Ahora vamos a ver lo que es el término bíblico de iglesia. Quizás nosotros ya sabemos lo que es realmente el término de iglesia, pero como dice la lección, vamos a repasar lo básico para volver a recordarnos. Recuérdese que a veces en las repeticiones y en los recordatorios se nos pega más la Biblia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Es un edificio grande de una iglesia a la cual alguna vez asistieron miles cada domingo, pero ahora está cerrado con llave y vacío y nunca más se le ha usado. O implica un pequeño grupo de personas que se reúnen para compartir una comida y un tiempo de estudio bíblico clandestinamente en un país donde el cristianismo es ilegal. Como vemos, hermanos, en nuestra cultura, pues básicamente nosotros lo identificamos como las cuatro paredes. Quizás cuando lo vuelvo y le repito, valga la redundancia, nosotros invitamos a la gente en la iglesia o vamos y le predicamos a la gente para que ellos asistan a la iglesia, pero en realidad, hermano,
en nuestro contexto eso es lo que viene a significarse, pero cuando nosotros vamos a ver realmente lo que es el término o el significado de la iglesia, la lección dice que la palabra griega en realidad es eclesia, como nosotros lo venimos traduciendo lo que es el griego a nuestro idioma, pero yo al estudiar esta lección me di cuenta que el origen de la palabra real, parcialmente responsable, es curiocosi, como lo vemos en esta lección. Lo voy a subrayar para que nosotros vayamos identificando. Mire bien, que significa perteneciente al Señor. Ahora bien, yo me di la tarea de buscar eso. Le voy a compartir, ya vamos a admitir aquí unos hermanos que están entrando. Le voy a compartir la pantalla para que veamos lo que significa esta palabra, ya que está interesante porque le digo, nosotros a veces traducimos la palabra del griego de eclesia, que lo conocemos y es lo más común, pero cuando estaba mirando esto, dije, es necesario que nosotros comprendamos que Kurioskis es perteneciente al Señor, como lo notamos aquí. Esta es una aplicación que se llama Logos. Nuestro hermano Joel la usa demasiado y yo también. Si podemos ver aquí en Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo, por cuanto se reúnen en uno. Eso no es para comer la cena del Señor. Hablando del contexto, el apóstol Pablo está dando las instrucciones de lo que es la cena del Señor, pero la palabra kurioski aparece que nosotros somos pertenecientes de, o sea que iglesia en su significado original, que es kurioski, somos pertenecientes al Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, nosotros lo que hacemos es hacer pertenecientes de esa iglesia. O sea que nosotros venimos a ser lo que es la iglesia de Jesucristo. Y como ya hablábamos acerca de esto es lo que nosotros pues venimos siendo parte para mencionar los lugares donde la iglesia se reunía, ya que en esos sitios eran dedicados al Señor, dice este libro de texto de Dusin. Y aquí es donde yo vengo a dar el énfasis donde nosotros traducimos la palabra griega como iglesia, como eclesia. Eso es lo que actualmente pues nosotros es lo que venimos a hacer. Y dice que la palabra iglesia es completamente diferente. Consiste de dos palabras pequeñas, ek, que significa fuera de, y eclesia, que significa llamado. Así, eclesia significa llamado fuera de. Originalmente se refería a un grupo de hombres quienes fueron llamados de sus casas o lugares de trabajo para reunirse y resolver problemas de la comunidad. Nosotros, si somos lectores de lo que es la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo reunió primero a 12 para después dispersar, porque Él los estaba enseñando. No sé si está conectado, porque como hay como un corto aquí en mi casa. Sí, está conectado, se ve muy bien. Ok, ok, sí que como que se me está yendo la luz, no sé si el wifi también se está yendo. Entonces, el Señor Jesucristo empezó a recaudar, a reclutar hombres, como ya lo sabemos, que empezó con sus 12 discípulos para él pregonar y empezar a formar lo que es la enseñanza, el fundamento. Recuerde que le dijo Cristo al apóstol Pablo que sobre la roca iba a fundar él su iglesia y de ahí iba a empezar la iglesia, pero ahí no iniciaba la iglesia. Pero esto era que él los estaba haciendo pertenecientes a él. Es como nosotros, a Dios nos hizo el llamado y nosotros atendimos ese llamado y venimos a ser parte de. O sea, ahí se cumple la palabra como la acabamos de subrayar, curiosos, que venimos a ser pertenecientes del Señor. Pero dándole énfasis a lo que es la iglesia, que es esa palabra que nosotros en realidad somos la iglesia, que venimos siendo llamados fuera de, para que esa palabra da el énfasis de que nosotros estamos fuera del pecado, estamos fuera de este mundo para reunirnos con un propósito espiritual en común, que es suplir la necesidad y proclamar las buenas nuevas de salvación para que más personas que no están pertenecientes al Señor puedan entrar y ser pertenecientes de lo que es
la iglesia para que ellos puedan también estar fuera del pecado y puedan ellos también servir y puedan ser miembros de lo que es la iglesia. Dice, con esto en mente, vemos que la Biblia usa la palabra iglesia de dos maneras. Para referirse a una congregación local de personas, la iglesia local, para describir todos los que han nacido de nuevo, que es la iglesia universal. Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan congregaciones locales, incluyendo estos ejemplos de la carta del apóstol Pablo. Atendamos bien. Saludad igualmente a la iglesia de su casa, en Romanos 16:5. Mire bien, el apóstol Pablo está saludando a la iglesia que estaba en Roma. Ahora vamos a ver otro ejemplo en Primera de Corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, mire bien, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Mire, el apóstol Pablo está hablando de lo que es la iglesia y kurioski. Vemos bien que él está dando un término local. Él está hablando de la iglesia que está en Corinto. Y después está hablando acerca de la iglesia universal, de los pertenecientes al Señor con la palabra kurioski. Dice, a los que han sido santificados. En otras palabras, el apóstol Pablo en lo que es el idioma original está usando los dos términos en un mismo versículo. Está diciendo la iglesia local y la iglesia universal. Vamos a diferenciar en lo que es la iglesia local y la iglesia universal. Y quizás nos vamos nosotros a poner a pensar si realmente nosotros somos iglesia local o debemos ser iglesia universal. En un sentido más amplio, la iglesia universal incluye a creyentes de todas partes a través de la historia. Y fíjese que cuando yo empecé en los caminos del Señor, incluso antes de que yo empezara a estudiar, esta palabra universal es la palabra católica o católico. No sé si usted lo ha escuchado, porque muchas de las veces nosotros nos referimos como la iglesia católica, como la iglesia católica romana. Yo vengo de esa denominación, porque mis papás, por costumbre, ellos me llevaban a la iglesia pero en realidad nunca obedecía la palabra de Dios. Sabemos que solamente es por tradición. Y pues yo vengo de esa religión. Pero eso era lo que muchas de las veces cuando nosotros escuchamos del concepto de iglesia católica, se nos viene rápido a la mente, oh, los católicos romanos, adoradores de la Virgen, idólatras, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos creyentes, somos y la iglesia católica, pero no romana. Somos la iglesia universal porque somos parte del cuerpo de Cristo que está por toda la tierra. Pero si nos vamos al término local, nosotros estamos establecidos en el lugar donde Dios nos puso para producir y cumplir la misión. Por ejemplo, yo estoy en la iglesia misionera de Benecer, que está en la iglesia local aquí fundada en la iglesia, en la ciudad de Los Ángeles, California. Podemos ver a nuestro hermano Moisés que está, no sé, quizás ahí en otro estado, está en su iglesia local ejerciendo la misión que Dios le encomendó para que él produciera donde Dios lo puso. Ahora, la hermana Yolanda, así sucesivamente, amén, y así todos nuestros hermanos que conocemos en toda la tierra, nos llamamos nosotros la iglesia universal porque somos pertenecientes al Señor, pero estamos en una iglesia local que es diferente. Hasta ahí vamos bien. Dice, en resumen, podemos decir que la iglesia está compuesta por creyentes de todo el mundo, como le decía. Grupos de estos creyentes se reúnen juntos como iglesias locales para adorar a Dios. Entonces entendemos el término kurioski, entendemos el término eclesia, pertenecientes al Señor, como iglesia universal, como la iglesia que es católica, o sea, universal, que estamos esparcidos por todo el mundo. Incluso Cristo dio esa encomienda a los discípulos de ir y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, y hasta ahorita hemos visto cumplido todo ese mandamiento por el trabajo de nuestros antepasados que han tomado la responsabilidad de cumplir con la gran comisión, y gracias a que el evangelio se ha esparcido, nosotros hemos obtenido la salvación y venimos a ser parte de esa iglesia, venimos a ser pertenecientes al Señor, separados del mundo y del pecado. Hasta ahí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Estamos comprendiendo lo que estamos aprendiendo en esta tarde?
Si tiene alguna pregunta, vaya anotándola o puede desactivar su micrófono y preguntar. Hola, hermano. Amén, hermano. Soy Moisés de aquí de Colombia. Amén. Moisés David Ortega González. Amén. Gloria a Dios, Eh, hermano. Bienvenido. sí, claro, yo personalmente sí tenía ese concepto que cuando hablábamos de Iglesia Católica siempre nuestra mente se dirige hacia la romana, ¿verdad? Pero católica significa universal, o sea, la iglesia como tal en el mundo. Amén. Ese fue el primer nombre, incluso la iglesia católica era una iglesia sana, sino que después tomaron la tradición, entró la idolatría, etcétera. Gracias al Señor que utilizó a Martín Lutero, fue un hombre de Dios que nos ayudó a salir adelante, mi hermano. Amén, amén. Gloria a Gracias por Dios. explicarme también el concepto. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gracias por su colaboración. Y pues sí, hermano, es lo que venimos a hacer y pues Dios siempre tiene cuidado de estas cosas para que su iglesia siga expandiéndose por todas las naciones y así que los que no son pertenecientes del Señor, los que no son iglesia todavía, puedan alcanzar la salvación. Ahora vamos a ver lo que es la iglesia establecida por Jesús, la verdadera iglesia. El uso frecuente del Nuevo Testamento de términos como iglesia de Cristo lo podemos ver en Romanos 16:16 y la iglesia de Dios. Muchas de las veces los escritos de Pablo muestran que la iglesia pertenece al Señor. Jesús entrenó a un grupo de discípulos a quienes él usó para empezar y ser la iglesia. Él declaró, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así Jesús predijo la iglesia antes de su muerte y la estableció después de su resurrección. Muchos creyentes ven el día de Pentecostés como el día del nacimiento de la iglesia. Pedro predicó, 3,000 personas fueron salvas y la iglesia empezó a crecer en el poder del Espíritu Santo. Mire bien, esto vamos a subrayarlo para más adelante poder comprender realmente cómo la iglesia pudo comprender la sustancia, podemos decirlo de esa manera, para poder crecer con efectividad. Porque es necesario que nosotros comprendamos cómo es que nosotros a través de ese poder podemos crecer tanto personalmente en nuestro ministerio, tanto como iglesia. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra iglesia local poder desarrollar nuestro ministerio con efectividad para así hacer que la iglesia crezca, para que la iglesia se expanda, para que seamos de impactos a la sociedad o a la sociedad que nos rodea localmente? Hacerse miembro en el momento de nacer de nuevo. Muchas iglesias locales animan a las personas que se congregan a que se hagan miembros de esta. Mire, no sé si usted ha notado que muchas de las veces se entiende mal el concepto de lo que es iglesia, que muchas de las veces muchos pastores, muchos ministros cometen el error de poder decir, forzar a la gente a que realmente se haga miembro, porque lo que interesa es a veces tener una membresía grande en nuestra iglesia local. Pero, ¿qué nos dice el libro de texto? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Será que realmente Dios quiere una membresía grande o que sea una mega iglesia? Ahora, no estoy en contra de las megas iglesias, pero es mejor que seamos personas que entendamos el concepto de que somos pertenecientes al Señor, de que somos una iglesia verdadera, que estamos separados del pecado y del mundo porque estamos dentro del Señor. Vamos a ver, creo que alguien tiene ahí su micrófono activado. Si me puede hacer el favor de apagarlo. Creo que nuestro hermano, bueno, continuamos. Y dice, ya que las congregaciones locales son un ejemplo visible de la enorme iglesia invisible del Señor, ser miembro de una iglesia local es importante. Ahora vea bien para que no nos vayamos confundiendo de que no es necesario ir a una iglesia local, porque sí es necesario. Incluso el apóstol Pablo dijo que es necesario que nosotros nos congreguemos. Por otra parte,
por otra parte, mientras que es saludable y muy útil ser miembro de la iglesia local, no garantiza que una persona sea miembro de la iglesia de Dios, que es la palabra que venimos aprendiendo de Kurioskis, que es perteneciente. Ahora, estar en una iglesia local, asistir todos los días de culto, tomar algún tiempo, no nos hace pertenecientes al Señor, porque hay un trabajo que nosotros tenemos que ejercer que nos identifica a nosotros como iglesia de Dios, que realmente estamos pertenecientes al Señor, y eso es estar separados del mundo, porque conocemos, quizás usted conoce a personas que están batallando. Ahora, no quiere decir que todos seamos perfectos, sino que estamos peleando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo, pero hay personas que se conforman con ser miembros de la iglesia local. Y a ese es un concepto muy equivocado, porque dicen, bueno, yo ya acepté al Señor, yo ya me bauticé, yo ya vengo a la iglesia, pero lo más difícil y lo más batalloso es ser parte de la iglesia universal, que es estar siempre en una relación con Dios para pertenecer a Dios. Porque pues usted sabe que el enemigo se da la tarea de que nosotros creamos la mentira de que con simplemente tener una membresía y de que el pastor nos dé a nosotros una tarjetita donde dice, oh, mira, soy miembro de la iglesia fulano de tal Pentecostés, ya soy salvo. Vamos a ver adelante qué implica o qué riesgo tiene el no comprender estar dentro del Señor, o ser perteneciente, o ser llamado la verdadera iglesia, porque iglesias se denominan muchas. Hay 50.000 millones de denominaciones en todo el mundo, pero realmente, ¿cuál es la iglesia que se identifica con la palabra del Señor? Me topaba con una persona hace poco, este sábado, un amigo que me evangelizó a mí, yo soy el fruto de él, que ahorita está apartado. Se tomó unas vacaciones y yo lo sustituí. Entonces yo estaba hablando con él y él me estaba contando que Dios lo estaba prosperando, pero realmente yo le dije, mira, una cosa te hace falta, Dios te está bendiciendo y gloria a Dios, le digo, pero una cosa te falta. ¿Qué le dijo Cristo al joven rico? Vende todo lo que tienes, y obviamente no tienes que vender literalmente todo lo que tienes, pero, perdón, se me está acabando el tiempo, qué rápido. Permítame poquito, ¿ok? Si se me sale, si usted le voy a volver a enviar otro link al grupo para que podamos entrar si usted está interesado. No sé por qué, supuestamente es 1 hora. Me quedan 9 minutos. Déjeme ver. Y yo mando el link otra vez. Si usted está interesado en volver a entrar, vamos a seguir para poder a completar lo que es esta lección. Amén. Me quedan 9 minutos. Yo en 9 minutos yo le vuelvo a entrar al link y seguimos con lo que es la clase. Entonces yo le dije a mi amigo que le hacía falta el asistir a una iglesia para que él pudiera edificar y ser parte del cuerpo de Cristo. Y me empezó a decir que no era necesario ir a la iglesia, que simplemente con él sentirse bien con Dios y tener una relación con Dios, que no había necesario ir a un templo de 4 paredes. Entonces, vemos, o yo sé que usted se ha topado con personas que tienen el mismo concepto y la mentalidad de que dicen que hay muchas religiones, que hay muchas iglesias, pero que cada quien tiene su concepto de verdad para poder ellos poderse sentir bien. Pero en realidad, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Aquí es donde yo vengo y le digo, para ser verdadera iglesia realmente hay que poder entender primero qué es iglesia. Entonces, este amigo, yo le dije y le expliqué lo que estamos viendo ahorita, que es necesario que nosotros estemos apartados del Señor, que realmente la verdadera iglesia entiende el concepto y el significado de estar fuera del mundo y fuera del pecado, para poder convertirse en la iglesia universal, y que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, podamos realmente poder entrar a ese gozo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, el hacerse miembro, hermano, de una iglesia no nos garantiza a nosotros, aunque sí estamos salvos al nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ya tenemos nosotros esa garantía de ser salvos, pero tenemos que seguir luchando para estar
para poder permanecer, mire bien, en el Señor y que nada nos mueva de donde ya nosotros estamos por nuestra fe. Lucas escribió, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el Nuevo Testamento los verdaderos creyentes eran llamados santos y hermanos. Mire bien, Pablo escribió a los que estáis en Roma llamados a ser santos. Mire bien, a los que están en Roma. Volvemos a hacer el énfasis de iglesia local y curioski, que es a los que están pertenecientes al Señor. ¿Por qué? Porque se han apartado del pecado. Como mencionamos en el capítulo anterior, santo viene de una palabra griega que significa separado. Eso ya lo sabemos todos. A pesar de que nadie es perfecto, todos los cristianos son llamados santos porque se han alejado del pecado y han vuelto a Dios, han vuelto a pertenecer a Dios. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Todos somos miembros de una familia espiritual. Nuestro Padre es Dios mismo. Como miembro de su familia, somos herederos y coherederos con Cristo en la salvación. Una persona viene a ser un miembro de la familia de Dios o conocida como la iglesia. Aquí está el concepto resumido en lo que estamos realmente hablando. Déjenme aceptar aquí a los hermanitos que se están conectando. ¿Dónde está nuestro hermano Joel? La iglesia en el Nuevo Testamento. Muchos creyentes modernos van de una iglesia a otra buscando la iglesia perfecta. Desafortunadamente, esta iglesia no existe. Quizás nosotros, de los que estamos aquí, podamos levantar la mano y decir que realmente podemos contradecir este texto que estamos leyendo. ¿Será que hay una iglesia perfecta allá en Puerto Rico, aquí en California, en México, en Guatemala, en Centroamérica, Sudamérica? ¿Será que la iglesia del Señor es perfecta? ¿Podemos contradecir realmente este texto que está en esta lección? Yo creo que no, ¿verdad, hermano? Sería por demás hablar y decir que la iglesia es perfecta. Y esa viene siendo la excusa, amado hermano, de muchas personas para seguir en su pecado. Hay muchas personas que yo he escuchado que yo les digo, mire, vamos a alabar a Dios allá al templo, ven a ser parte de la iglesia. Cuando ya entendemos el concepto de significado de la iglesia, como ya lo hemos aprendido ahorita, ya nos expresamos de una manera diferente. Y lo primero que nos contestan es, si ahí hay mucho hipócrita, si ahí hay mucho mentiroso, que yo conozco que tu pastor esto, no, que yo conozco a fulano. E incluso muchas de las veces, hermano, hay familiares o incluso nosotros mismos nos encargamos de dar a veces mal testimonio de lo que es la palabra del Señor o de que nosotros somos creyentes, pero se les olvida o a veces se nos olvida a nosotros que nosotros no somos perfectos. Fuimos llamados a ser perfectos, como acabamos de leer ahorita, que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero no hemos llegado a ser. Lo vamos a hacer en aquel día del Señor. El apóstol Pablo mismo lo dice, que ahorita vemos como en un espejo, así como más o menos lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando el poder vencer el pecado, las tentaciones que a nosotros nos asedian y contra todo lo que está en este mundo. Vamos contra la corriente. Entonces, no somos una iglesia perfecta, pero vamos hacia la perfección, que la Biblia exactamente nos dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esos conceptos que tiene la gente del mundo para poder derrumbar esos argumentos y esas excusas que ellos ponen para no ir o ser pertenecientes a la iglesia universal? Fácil, hermano. La Biblia dice que Dios vino para salvar a lo más vil y lo más menospreciado de este mundo. Imagínense, hermano, en la iglesia está lo peor. En las iglesias locales está lo más vil de este mundo, lo más menospreciado que pudo existir en esta tierra, hermano. Si usted puede entrar a mi mente, a mi corazón, usted se va a espantar, amado hermano, porque lo único que hay dentro de nuestro corazón, si nosotros no buscamos al Señor, es pura pudrición, hermano. Entonces nosotros reconocimos
porque la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarían el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que sentir valientes porque aceptamos el reto de ir contra la corriente, ser parte del Señor, que Él nos ayuda a vencer. Y por lo tanto, nosotros venimos a ser personas imperfectas buscando la perfección. Y eso es un concepto que nosotros podemos dejar claros a aquellas personas para que ellos se puedan convencer y podamos decirles a ellos del por qué nosotros estamos queriendo pertenecer en el Señor. Y estamos luchando, sí, yo soy un mentiroso, pero por eso estoy perteneciendo al Señor, porque dentro de Él yo no miento, porque dentro de Él yo no robo, porque dentro de Él yo no soy envidioso. Por eso es que yo pertenezco y trato de pertenecer en el Señor. Por eso trato yo de dar testimonio de que siendo lo más vil y menospreciado, con nuestra valentía y nuestro esfuerzo podemos llegar a ser iglesia. Por eso es que muchas de las veces cuando yo les digo eso a esas muchas personas, he tenido la impresión de que ellos se quedan callados y ellos no vuelven a decir más que la iglesia hay puro hipócrita. Sí, somos hipócritas, pero estamos luchando por la perfección, que eso nos diferencia de muchos porque somos valientes. Así que, hermano, si usted está yendo a una iglesia y muchas de las veces usted se siente decepcionado, usted se siente que ya mejor para qué voy a la iglesia si fallo mucho, no, la Biblia misma le dijo, nos enseña que el apóstol Pablo, aquel que escribió 13 cartas, aquel que hizo más que nosotros y que no creo que nosotros hagamos más que él, le dijo al Señor, Señor, yo tengo un aguijón que me abofetea, por favor, quítamelo. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Imagínense, si nosotros fuéramos perfectos, no necesitaríamos realmente de Dios. O ya estuviéramos en el cielo. Por lo tanto, si nosotros fallamos, la Biblia dice que nosotros tenemos abogado que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús. Por eso nosotros vamos hacia la perfección. No somos perfectos. Usted no, y ni yo, ni la gente va a encontrar una iglesia perfecta hasta que nosotros volemos con el Señor. Perfecto. Ya vimos, yo me imagino que ustedes han tenido la experiencia de, pues básicamente de enfrentarnos o toparnos con personas que están con ese concepto y que lo usan muchas de las veces como excusa para realmente no asistir o ser parte de la iglesia del Señor. Dice, muchas de las epístolas fueron escritas a iglesias que tenían problemas, iglesias como las nuestras. O sea que no es nuevo, no es algo que a nosotros nos debería de impresionar por las actitudes o los caracteres que tienen muchas de las veces nuestros hermanos o la iglesia a donde nosotros vamos o visitamos. Por lo común, sabemos que la iglesia de los Corintios era una iglesia súper carnal, si lo podemos ver así, pero que se manifestaban los dones. Y que hay muchas personas que dicen, mira cómo la iglesia de los Corintios fluían los dones y podían, si eran unos carnales, pero cuando nosotros estudiamos bien en la carta a los Corintios, eran personas que eran una iglesia que había sido fundada apenas, que eran, pues, no eran creyentes maduros, y que el apóstol Pablo se tomó el tiempo y la dedicación para escribirle las dos cartas para que ellos pudieran tener cuidado de las cosas y corregir las cosas que ellos estaban fallando y que estaba siendo de tropiezo para muchos. Y por ende es que ellos estaban actuando de esa manera porque no tenían realmente el conocimiento. Hay muchos comentaristas que dicen que la iglesia de Corintio no tenía mucho conocimiento y que por eso es que ellos actuaban de esa manera. Yo me imagino que más adelante ellos pudieron corregir sus errores y pudieron seguir hacia adelante, así como nosotros hemos cometido tantos errores a través de la ignorancia, porque quizás no tenemos bien un concepto, no tenemos bien lo que es el significado de lo que realmente la Biblia nos quiere decir, o a veces simplemente de lo que escuchamos, eso nosotros lo queremos impartir. Y a veces cuando nosotros realmente estudiamos lo que es la palabra del Señor, podemos ratificar lo que nosotros hemos venido cometiendo por muchos años. Se lo digo por experiencia, hermano, porque yo, por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor me entregó lo que es el ministerio de la predicación, y yo lo que escuchaba del pastor fulano cuando comenzaba eso venía y lo predicaba en mi iglesia, y a veces chocaba yo y la gente pues se enojaba y todo eso, pero es que la Biblia y todo eso, pero cuando realmente el Señor me dio el privilegio de estudiar, ya pude ratificar mis errores y hoy trato de edificar a la iglesia con lo que la palabra de Dios realmente quiere se interpreta. Amén. Así que
Sigamos hacia adelante. Muchas de las epístolas fueron escritas a iglesias que tenían problemas, iglesias como las nuestras. La iglesia está formada por personas que han sido perdonadas y justificadas por la sangre de Cristo y que a diario dependen de la gracia y fuerza de Dios para vivir en justicia. Eso es lo que nos hace diferentes al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos humillarnos, sabemos que el mundo tiene un ego súper inflado, sabemos que el mundo es un mundo orgulloso que nunca quiere doblegarse hacia nada y por eso es que a muchos les cuesta el poder venir a lo que es ser perteneciente a la iglesia del Señor por las reglas que hay en la Biblia. Yo cómo es que voy a obedecer. El orgullo está por encima de Dios, que no les da el privilegio de poder gozar de la gracia y la fuerza de Dios para vivir. Sabemos nosotros, hermanos, que nosotros estamos pertenecientes en el Señor, que nosotros somos iglesias no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y la misericordia de Dios, que Él nos da su Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante y poder seguir siendo curiosis y eclesia. Aunque la Biblia no proporciona ningún ejemplo de una iglesia perfecta, contiene varias ilustraciones que nos ayudarán a entender lo que la iglesia del Nuevo Testamento era y lo que Dios quiere que nosotros seamos. El Nuevo Testamento describe la iglesia como la casa de Dios, el pueblo de Dios y la familia de Dios. Sin embargo, Pablo y otros usan tres ilustraciones primarias: una novia, un templo y un cuerpo. Ahora, esta es la responsabilidad de lo que es tener el significado y el concepto de las dos palabras que acabamos de ver, que es eclesia y kurioski. Y esto nos da la responsabilidad de poder ser novia de Cristo. Y esto el Nuevo Testamento frecuentemente se refiere a la iglesia como novia. ¿De qué manera? ¿Cómo nosotros podemos estar pertenecientes al Señor si nosotros no sabemos que somos novia de Jesucristo, que somos novia del Cordero? Pablo escribió: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que presentaros como una virgen pura a Cristo. Sabemos, amado hermano, que hoy hay como dicen los puertorriqueños, hay un revolú en lo que es la juventud. Y para realmente que los jóvenes lleguen a estar en espera del esposo, hoy hay una influencia tremenda a través de la tecnología que muchas de las veces cuesta que los jóvenes lleguen a un matrimonio muy virgen. Y choca un poquito esta expresión porque, hermanos, estamos viviendo en un tiempo súper difícil donde yo he visto en el Facebook cómo hasta niños están bailando reggaetón y se les está pervirtiendo tanto la mente que la inocencia se les va. Pero sabemos que no es culpa de los niños, sino de aquellos padres que pues realmente están fuera del Señor. Y eso es una corriente que yo creo que va a seguir masivamente creciendo hasta ver que los niños ya no tengan inocencia, hermano. Pero pues para eso está la iglesia, para seguir promoviendo lo que es la salvación y el evangelio de Jesucristo. Pablo escribió: porque os celos santos, ya lo leímos, y dice: Él mandó: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ellas. En Apocalipsis 19 dice: la multitud en los cielos gritó: gocémonos y alegrémosle y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ha sido preparado. Aquí vemos cómo Dios quiere, o Cristo quiere, que su iglesia, su novia, se mantenga pura, que realmente ellos puedan manifestar esa palabra de iglesia. ¿Con qué? Con la pureza, en una relación, así como la Virgen espera a su novio, se guarda, no anda platicando con uno, con otra o con otro, sino que se guarda hasta el matrimonio. Difícil es, porque no es fácil, porque yo soy joven y yo creo que de los muchos que están aquí han sido jóvenes y han sabido de lo duro que es esperar. Para mí creo que es el fruto más difícil del espíritu de la paciencia, pero que estoy trabajando y que quizás muchos de nosotros estamos trabajando de esperar. Pero Dios nos da la fuerza para que nosotros nos mantengamos puros, porque nosotros entendemos que la iglesia, que las personas que están en el Señor tienen que permanecer puras. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso de la novia, de esperar al novio, y así lo ilustra la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una relación
estrecha con el Señor en oración, en ayuno, en vigilia, en lectura de la palabra, en congregarnos, en hacer la misión que es de Dios. Y ahí nosotros podemos permanecer en el Señor demostrando la fidelidad de que nosotros lo estamos esperando para que cuando llegue aquel glorioso día, nosotros podamos cumplir con aquella palabra que dice en Apocalipsis 19, que nosotros nos tenemos que gozar y alegrar porque las bodas del Cordero han llegado. Y eso está, no sabemos cuándo va a ser, pero que sabemos que está pronto a suceder porque nuestro espíritu da testimonio de todas esas cosas. Así que vamos a ver lo que es el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios le dio instrucciones a Moisés para que él hiciera conforme a la visión que le había dado de lo que está en el cielo. Él lo manifestará aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Ese siempre ha sido el anhelo de Dios, a pesar de que Él nos destituyó de su gloria a causa del pecado. Él vino a revelar a su pueblo y escogió un hombre para que él pudiera acatar las instrucciones, para que él pudiera habitar en medio de nosotros. Por eso lo vemos en el Antiguo Testamento, todo a través del templo, como Dios revela su presencia en el tabernáculo. En Primera de Reyes, como Salomón es mandado a través por su padre David, que él tenía que edificar lo que era el primer templo para que Dios pudiera habitar en ese edificio. Y podemos ver que hoy Dios muestra su presencia en el templo espiritual, este templo que es la iglesia. Dice, observe los comentarios de Pablo acerca de lo que es el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sabemos que la iglesia, o que el templo, perdón, no es la iglesia, sino que somos nosotros, de que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la presencia de Dios porque nosotros somos el templo de Dios. Ahora Él ya no habita en templos, dice la Biblia, hechos de manos, sino que Él habita con nosotros porque Él quiere estar presente en nuestras vidas. Él quiere que nosotros, a pesar de que no le podemos ver, pero sabemos que Él está dentro de nosotros. Y así lo ilustra como el templo de Dios lo vemos en el Antiguo Testamento y hoy lo vemos en nosotros. Ahora veamos de la manera que somos el cuerpo de Cristo para avanzar. Aunque las ilustraciones de la novia y del templo son prominentes, la imagen de la iglesia que domina el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios 12:13, Pablo escribió, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos nos dio a beber el mismo espíritu. Y sometió todas las cosas bajo los pies y les dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ahora pongamos atención en esta palabra, plenitud. Uy, ¿qué pasa aquí? A ver. Plenitud de aquel que todo lo llena. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada miembro está conectado directamente con la cabeza. La iglesia no puede sobrevivir de otra manera. Además, Jesús escoge dónde colocar y cómo usar a cada miembro. Mire bien, nosotros somos plenos en Jesús. Cuando Jesucristo, hermano, empezó su ministerio, Él nos enseñó y Él vino a esta tierra para darnos un ejemplo de cómo nosotros nos debemos de conducir en el ministerio y como cuerpo de Él, que Él es la cabeza. Entonces, cuando nosotros vemos que Cristo vino y fue presentado, nació, fue joven, fue niño, pero llegó el tiempo donde Dios le dio luz verde para que él pudiera emprender el ministerio, para que la cabeza fuera construyendo ya el cuerpo que íbamos a hacer nosotros. Y él empezó a reclutar a los 12 apóstoles, él empezó a formar su iglesia, él empezó a fundar su iglesia a través de lo que él enseñaba. Y él puso el ejemplo de cómo debía desenvolverse la iglesia después de que ya estuviera construida o estuviera construyéndose. Recuerde que la iglesia todavía se sigue construyendo porque Él es la piedra angular y de ahí se va construyendo. Nosotros somos piedras que vamos integrando ese templo. Entonces,
Vemos que en Mateo 3:16 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Punto número uno. Él no necesitaba, pues él era Dios. Él sigue siendo Dios. No necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Él nos vino y le dijo aún a Juan, y él mismo le dijo, Señor, pero yo no necesito bautizarte a ti, yo necesito que tú lo hagas. Pero él le dijo, es necesario que tú lo hagas para que los demás vean. Él lo estaba haciendo como un ejemplo. Y después dice que el Espíritu Santo lo bautizó y después del que el Espíritu Santo vino como un ejemplo de lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer la iglesia o lo que iba a esperar la iglesia, dice que lo llevó al desierto para prepararlo. Dice que él estuvo en ayuno y oración y que los ángeles le servían y de ahí vinieron las tentaciones. Pero si nosotros ponemos atención, después de que Cristo fue bautizado, de que Cristo fue llevado, él dice que empezó a principar su ministerio. Dice que él enseñaba con poder. Dice que le traían a los enfermos y él los sanaba. Pero nos enseñó que para nosotros poder ser cuerpo de Cristo, primero teníamos que ser pertenecientes y después estar en una plenitud. O sea, que no se puede ser miembro solamente de un local y no estar a una plenitud, o sea, no estar lleno. Primero tenemos que seguir esa secuencia. Acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Después me bautizo y después espero el bautismo del Espíritu Santo para poder ser parte del cuerpo y así yo poder edificar a los demás hermanos para hacerlo de la manera efectiva que lo hizo Cristo. Vemos el ministerio de Jesucristo como un ministerio bien eficaz, hermano. Libertaba a los cautivos, sanaba a los enfermos, predicaba con poder, enseñaba con poder, hermano, cosas maravillosas que podemos ver en el ministerio de Jesús y que él incluso dijo, las cosas que yo hago, ustedes cosas mayores van a hacer. Imagínense, hermano, qué poderoso es ser parte de la iglesia a través de una plenitud. O sea que la iglesia no es una iglesia vacía, porque usted va a otra iglesia, hermano, que no se apega a lo que es la palabra del Señor. Y por eso yo doy gracias a Dios que me puso en la iglesia pentecostal, hermano, porque no es que sea una denominación y que la Biblia hable de denominaciones, pero realmente nosotros tratamos de apegarnos a lo que las escrituras dicen y hemos experimentado o he experimentado lo que es el bautismo del Espíritu Santo y poder trabajar con efectividad a través del bautismo del Espíritu Santo, siendo yo un miembro del cuerpo. Ahora, ¿realmente nosotros necesitamos a nuestros hermanos? ¿Realmente nosotros para qué vamos si nos reunimos a la iglesia? ¿Para qué vamos al templo? ¿Para qué vamos nosotros a querer ver al pastor? Ahora bien, ¿para qué nosotros podemos argumentar el ir a la iglesia? Bueno, lo estoy diciendo de esa manera porque es una costumbre que nosotros tenemos. Realmente, ¿cómo podría usted darle una respuesta a una persona que le dices, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué te afanas tanto ir a la iglesia si tú puedes adorar a Dios aquí en tu casa? ¿No ha tenido usted ese concepto de que hoy me voy a quedar aquí en la casa porque no tengo ganas de ir a la iglesia? Es necesario que nosotros entendamos y los que van a ver esta clase, que es necesario congregarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un miembro. Ahora, el apóstol Pablo lo ilustra de esta manera para que la iglesia pueda comprender que nosotros somos necesarios para los otros hermanos. Yo necesito a mi otro hermano. Yo necesito ver a mi hermano. ¿Por qué? Hermano, si a usted le imputan un brazo o le quitan el corazón, usted va a funcionar de la misma manera que funciona ahorita, que usted está completo, imagínese. No, obviamente no, hermano. Si a usted le deja de bombear el corazón, todo su cuerpo se muere. Si el cerebro no le funciona, hermano, usted no va a poder levantar la mano porque del cerebro vienen las órdenes a los demás miembros. Entonces, Cristo es la cabeza y si Cristo no tiene un cuerpo, ¿cómo va a poder cumplir la misión? Él no estando aquí porque nosotros somos representantes de Cristo, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos el cuerpo visible, somos la iglesia que da testimonio de un Dios invisible que es real. Entonces, yo necesito del cuerpo porque la Biblia dice que Dios establece 5 ministerios y que Él da dones a su pueblo conforme el Espíritu le place.
Entonces yo no puedo tener el don de profecía, yo puedo tener varios dones, pero no puedo tenerlos todos. Yo puedo tener un ministerio, pero no puedo dos ministerios, pero no puedo desarrollar el ser pastor, el ser maestro, el ser diácono, el ser apóstol, el ser evangelista, hermano, me desgastaría totalmente y por eso es que Dios reúne a muchos, así como reclutó a los apóstoles para que en la iglesia local cumplamos el papel como miembros del cuerpo de Cristo para que el que es evangelista pueda edificarme a mí, para que el que es maestro, que tiene la sabiduría de comprender y de desarrollar una buena enseñanza, yo la pueda comprender porque muchas de las veces yo no comprendo el leer en las escrituras en mi devocional diario. Y cuando viene el maestro me expresa la palabra de Dios con la sabiduría que le dio para poder ejercer ese ministerio de una manera eficaz y yo pueda seguir creciendo. Imagínense, hermano, cómo nosotros somos tan importantes para los demás hermanos y decir que realmente nosotros no necesitamos congregarnos. Eso sería como una locura, porque yo necesito el consejo sabio de mi pastor. Yo necesito la ayuda de mis diáconos. Yo necesito la enseñanza de mi maestro. Yo necesito, así como yo como evangelista, el pastor necesita para que la congregación crezca. Entonces, por eso es que nosotros, y el apóstol Pablo lo ilustra de esta manera, para que nosotros comprendamos que el cuerpo de Cristo es importante, todos los miembros, así que no se sienta y no nos sintamos como de que no valemos nada, porque incluso hasta el que barre, yo tengo una hermanita ahí en la iglesia donde yo me congrego, hermano, que barre, hermano, de una manera que usted ni se imagina, que a veces me dan ganas de pagarle para que venga a barrer aquí en mi casa. Entonces, hermano, hay miembros que son pequeños que ni siquiera se ven, pero que son esenciales para que nuestro cuerpo funcione, hermano. Usted tiene órganos dentro de su cuerpo que usted ni siquiera ve, hermano, porque los ministerios de predicación, de enseñanza son los más vistosos, pero hay miembros que están sentaditos, calladitos ahí, que son necesarios para que la iglesia siga fluyendo y que complementen lo que es el cuerpo de Cristo. Y Cristo realiza su trabajo en el mundo por medio de la iglesia. Por eso sintámonos importantes, hermanos. No nos sintamos como que no nos toman en cuenta, no nos sintamos como que, el pastor no me toma en cuenta. No, sí nos toma en cuenta y somos importantes. Por eso es que Dios nos plantó en la iglesia local. Por eso es que somos iglesia, porque nosotros necesitamos tanto del hermano como el hermano necesita a usted. ¿Cómo yo voy a poder dar clases sin usted, hermano? Imagínese, sería como ilógico, ¿verdad? O como pues el evangelista va a llevar almas a la iglesia para que el pastor sea pastor. Sería como algo ilógico. Entonces, muchas de las veces, cuando la gente nos pregunte, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ya tenemos una respuesta contundente para que ellos puedan entender el por qué asistimos tanto al templo de Dios. Más allá de que nosotros vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor porque Él se hace presente y Él se contenta, Él se goza cuando su pueblo se reúne, porque la Biblia dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí está el Señor para que nos pueda edificar. Amén. Así que esos son los tres conceptos de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios y somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la misión de la iglesia. Vamos a ir concluyendo, hermano. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es importante. Nuestra misión, hermano, es que nosotros podamos comprender para qué fuimos llamados. Ahora, el que pertenece en el Señor y el que existe a una iglesia local sabe que tiene que tener una plenitud como el ejemplo que nosotros vimos. Debemos procurar el bautismo del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser llenos constantemente para poder cumplir con la misión. No es necesario, como vuelvo y le repito, de solamente aceptar al Señor, porque nadie es salvo por obras, dice la palabra y en Efesios, sino por gracia, porque es don de Dios. Pero el salvo tiene que trabajar para cumplir con una misión y usted lo puede ver en las parábolas, usted lo puede ver ahí en Lucas o en los evangelios, de que Dios le exige a aquel que es parte del cuerpo de Cristo ejercer un papel o un rol para poder cumplir con la misión. Cristo les dijo a los apóstoles, miren, ustedes no se tienen que mover de aquí, ustedes no se tienen que ir de ahí hasta que no reciban la promesa,
Así como nos muestra en Mateo capítulo 3 que Cristo no principió su ministerio hasta que no fue bautizado por el Espíritu Santo, y nos lo muestra como un bautismo de su Espíritu para que él pudiera hacer su ministerio súper eficaz. Hay personas, incluso hay doctrinas y denominaciones que dicen que ya no es necesario el bautismo del Espíritu Santo, que eso ya fue que los dones cesaron. No, no, eso es totalmente una herejía, porque la Biblia a mí me dice, incluso el libro de los Hechos no está cerrado. Ese libro de los Hechos nosotros lo seguimos escribiendo, nosotros seguimos escribiendo esa historia a través del poder del Espíritu Santo, porque estamos viviendo el tiempo de que somos pertenecientes al Señor, de que nosotros somos iglesia. Entonces, la Biblia nos habla claramente que nosotros tenemos que ser llenos para poder ser como nuestro Señor Jesucristo. El más grande valor de la iglesia se encuentra en el ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Imagínese, hermano, sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos ejecutar ninguna misión. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de una manera que no va a ser efectiva. Recuerde que cuando Pedro fue bautizado por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿qué fue lo que pasó con su discurso? Apóstol Pedro predicó de una manera, hermano, que 3,000 almas se convirtieron al Señor. Dice que su corazón se compungía. Ahora, realmente nosotros cuando analizamos las escrituras, vamos y predicamos, enseñamos, evangelizamos, ¿realmente la iglesia hace que ese efecto surja en los corazones de los creyentes, o realmente solo lo hacemos por ir a hacerlo porque el pastor nos dice que lo vayamos a hacer? No, hermano, yo creo que hay una efectividad cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios. Las almas se convierten, hacemos que nuestros hermanos hagan conciencia y realmente cambien sus actitudes y su carácter sea transformado como al carácter de Cristo, que le echemos ganas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, hace que el ministerio sea más eficaz. Si usted es evangelista, usted es pastor, usted es ministro de alabanza, las cosas suceden totalmente diferentes porque nosotros estamos llenos del poder de Dios. Así que vemos cómo Dios les da la gran comisión. Evangelicemos con este mensaje porque la iglesia tiene una misión. ¿Cuál es esa misión, hermano? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es para toda la iglesia. No tienes que ser evangelista, no tienes que simplemente tener ese ministerio, porque a todos se nos encomendó, porque todos somos la iglesia de Jesucristo. Hablando universalmente, tenemos esa encomienda de hacerlo, pero tenemos que hacerlo a una plenitud. Y por eso tenemos que procurar siempre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, no quiere decir que si usted no habla en lenguas, que yo creo fielmente, porque yo soy evidencialista, creo que cuando el Espíritu Santo lo bautiza a uno, la primera inicial que la Biblia nos muestra es que hablan en lenguas. Y no quiere decir que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de la misión. Estamos hablando que nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para poder ser más eficaces en la obra. Hay personas que yo conozco que no hablan lenguas, pero que se desarrollan de una manera muy especial porque tienen el Espíritu Santo. Como vemos que esto es la parte misionológica, como lo habla Lucas en su evangelio y en la parte de los hechos, pero también hablamos de lo que es el Espíritu Santo en la parte de la salvación, que cuando nosotros creemos ya somos sellados por el Espíritu Santo. No quiere decir que si usted no habla en lenguas, no, yo no soy salvo, no puedo tomar tiempo. No, sí lo puede hacer, pero lo puede hacer usted de una manera más eficaz si nosotros procuramos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora hay muchas personas que les da flojera estar ayunando y estar orando, cuando la Biblia dice que ellos perseveraban en la oración, estaban orando para el Señor. Entonces, cuando el Señor ve esa actitud de anhelo de ser bautizados para servir y cumplir la misión, Dios derrama de su Espíritu Santo, hermano. Yo tardé 5 años para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense, hermano. Yo me desesperaba a veces porque miraba cómo otros hermanos recién llegaban a la iglesia, se convertían, el Señor los quebrantaba y los bautizaba y hablaban en lenguas, y yo decía, pues yo tanto tiempo, 5 años, pero Dios es fiel, hermano. Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto para que nosotros empezamos a pregonar el evangelio de una manera eficaz, hermano. Acuérdese que Cristo empezó a los 30, si no me equivoco, a los 30 años. Imagínese, hermano, él pudo haberlo
iniciado jovencito, pero Dios sabía el tiempo en el que Cristo lo iba a empezar. Así es con nosotros. No nos decepcionemos porque no hablamos en lenguas, no nos decepcionemos porque quizás no tenemos algún rol en la iglesia, pero tenemos la misión y sabemos cómo hacerlo, y Dios derramará su tiempo, el Espíritu Santo, para que nosotros seamos aún más eficaces de lo que ya somos. Así que la llenura del Espíritu es esencial. Imagínese, hermano, así como la comida es esencial para nosotros, aquí la palabra nos enseña a nosotros que Cristo nos muestra a través de su ejemplo qué tan esencial era que el Espíritu Santo se derramara en la vida tanto de él, tanto como de la iglesia. Vuelvo y repito, Cristo no necesitaba, porque Él es Dios, Él era Dios y sigue siendo Dios y será Dios por los siglos de los siglos, pero Él lo hacía como un ejemplo para que nosotros lo procuramos. Hablar como el bautismo en el Espíritu Santo ayuda a la iglesia a completar la misión. Es increíble. Por eso yo no comprendo aquellas doctrinas, hermano, que dicen que ya no es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Yo he escuchado hablar a personas que realmente están vacíos, y cuando hablan la palabra realmente pues no sucede nada, o a veces Dios por su misericordia se mueve, hermano, pero realmente yo creo que Dios es un Dios muy claro y que nos deja saber que Él es eficaz a través de su Espíritu Santo. No sé qué sucedió aquí, mire, hermano, Dios mío. Pero vamos a ir concluyendo, hermano. Vamos a ir concluyendo ya para que vayamos orando, y si tiene alguna pregunta, porque nos quedan ya 9 minutitos. Somos llamados iglesias para adorar a Dios. Y la adoración, sabemos, hermano, que no es cantar 24 horas, sino que nosotros adoramos a Dios expresando por nuestro testimonio que realmente somos iglesia, que estamos pertenecientes al Señor y que nosotros no queremos saber absolutamente nada del mundo, porque ya no nos atraen los deleites ni las pasiones desordenadas en las cuales quizás nosotros estábamos antes, pero que hoy, cuando nosotros experimentamos el bautismo del Espíritu Santo, lo único que queremos es estar delante de su presencia para poder tener una vida de adoración. Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La palabra adoración significa dar a Dios valor. Imagínese, hermano, eso sí está un poquito pesado. ¿Qué valor le damos nosotros al Señor? Yo creo que es lo mejor, hermano. Existen carros de cientos de dólares, hermano. Más los eléctricos que ya están saliendo ahorita, hermano, de 125,000 no bajan. Y aún así la gente se empeña para agarrar esos carros y pagarlos. ¿Cuánto nosotros nomás, hermano, sabiendo quién es Dios, qué valor nosotros les damos? Obviamente que el que pertenece en Dios sabe que a Dios se le da todo en adoración, porque sabemos el valor que es, sabemos lo que Dios vale para nuestras vidas, porque Él lo dio todo. Y nosotros, hermano, no tenemos que pagar nada, simplemente ser adoradores en espíritu y en verdad, como lo dice aquí mismo en Juan 4:23. Eso es lo que está buscando el Señor, que nosotros comprendamos el valor de lo que es Dios en nuestras vidas, que nosotros no lo cambiamos por absolutamente nada, porque estamos dentro de Él. La adoración es un tiempo en el que el pueblo de Dios busca glorificar a Dios adorándole, cantando y orando y dando. El ministerio de la palabra es una parte importante de la adoración. También observamos la cena del Señor como parte de la adoración. Esto es importante que nosotros lo comprendamos para que sigamos ejecutándolo día a día, cada vez que nosotros recibamos ese hálito de vida diariamente, que tenemos que procurar que nosotros le damos el valor a Dios. O sea, nosotros nos hacemos adoradores a través de la oración, a través de nuestros cánticos, que nosotros sacrificamos frutos de labios de alabanza, porque reconocemos que Él es el único que se recibe gloria. Edificación de los creyentes. La tercera tarea de la iglesia es edificar a los creyentes para ser santos, maduros, y no llegar a ser como la iglesia de Corintios, unos cristianos inmaduros. Muchas de las veces la inmadurez ha sido piedra de tropiezo para muchas personas que no quieren saber absolutamente nada de la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendientes al bautismo del Espíritu Santo, buscar su llenura diariamente para que nosotros podamos construir y no destruir,
Por eso fuimos llamados a edificar la iglesia de los santos para que nosotros podamos crecer en madurez, para que nuestro carácter vaya conforme al carácter de Cristo y no al carácter de los hombres en los últimos tiempos, como lo dice Timoteo o Tito ahí en sus cartas, si no me equivoco, hermano, porque nosotros vamos estructurando y vamos creciendo a la estatura del varón perfecto a través de la plenitud. Y aquí mismo lo dice, mire, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que los creyentes reflejen la imagen de Jesús. Y eso lo podemos ver, amado hermano, ahí en Galatas, de cómo nosotros podemos edificar a través de los frutos del Espíritu. Cristo era y Cristo es, y Cristo va a ser un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de bondad, de benignidad, que el Espíritu Santo hace que esa imagen, que esos frutos se reflejen en nuestra vida para poder edificar a nuestros hermanos y no ser piedra de tropiezo. Así que, hermano, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. En resumidas cuentas, Dios quiere que nosotros comprendamos que realmente necesitamos estar dentro de Él, que nosotros comprendamos que somos parte importante de su cuerpo para cumplir la misión y así poder edificar y poder así nosotros ganar esas almas para que Dios añada a los que han de ser salvos. Así que, hermano, espero y esto haya sido de gran ayuda para usted, para que usted pueda seguir hacia adelante y podamos comprender que hay una misión que hay que seguir cumpliendo. Que si usted quizás no podía comprender de una u otra manera, hoy lo podamos haber comprendido de una manera un poquito más amplia, y que si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que lo procure, que lo anhele, que le pida a Dios que lo bautice con su Espíritu Santo, que lo siga llenando día a día si usted ya es bautizado, para que usted pueda seguir cumpliendo con la misión y Dios le pueda revelar si aún no tiene usted un ministerio, pueda usted ser aclarado en su mente y en su corazón de lo que Dios quiere para con su vida. Así que, hermano, si usted tiene alguna